Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga en este hermoso día de domingo. Les invitamos a nuestro servicio. El día de hoy estaremos hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a estar hablando acerca de la importancia de la resurrección en la vida del cristiano. Primera de Corintios, capítulo 15, verso número 1 al 28. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no me ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en la vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado, gloria a Dios, de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, Dios mismo, el Dios eterno, Dios Padre. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Gloria a Dios. Esa es, mis amados hermanos, la lectura de esta predicación que la hemos titulado La importancia de la resurrección, de
Primera de Corintios 15, del 1 al 28. La resurrección es importante para declarar el evangelio. Y este evangelio declara, número uno, que Cristo es el Mesías, que Él murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. No es que apareció de pronto y hizo lo que tenía que hacer. No, 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 no. Esto estaba profetizado desde el Génesis hasta los profetas de que vendría el Mesías y que el Mesías tenía un protocolo, un plan a seguir. No vino Cristo nuestro Señor a inventarse lo que iba a hacer, sino que venía con un plan ya determinado de parte de Dios. La resurrección es importante por estos motivos. Cristo el Mesías murió por nuestros pecados conforme a la escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme también a las escrituras, y que apareció a los discípulos, que apareció a Cefas primero y después a los 12. Pero antes tenemos que recordar que los evangelios narran que apareció primeramente a las mujeres que fueron al sepulcro y que no encontraron a Jesús, sino que encontraron a unos ángeles con vestiduras resplandecientes que le dijeron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? O sea que hay evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solamente vista por hombres, sino que por mujeres. Y la gran bendición que tienen las mujeres, que fue a ellas a quienes primero se le apareció, a quienes primero se les dio a conocer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que los discípulos, las mujeres que seguían a nuestro Señor, estaban en un momento muy triste, se sentían muy desolados porque le había sido quitado su maestro, y el dolor, la tristeza les había hecho olvidar que nuestro Señor Jesucristo ya había anunciado que él le era necesario morir y padecer, ser entregado en manos de hombres pecadores, en manos del Sanedrín, en manos de los ancianos y de los sacerdotes de Israel. Lastimosamente le llama, ¿verdad?, hombres pecadores, para ser muertos. Ya nuestro Señor Jesucristo eso lo había anunciado. Otra importancia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que también apareció a más de 500 en el versículo número 6. Dice que apareció a más de 500. Luego apareció a Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien no creía, quien no tenía fe en su hermano Jesucristo, su hermano de sangre. No tenía fe que él era el Mesías, y mucho menos iba a creer después de verlo colgado en un madero, después de verlo colgado en una cruz. Pero el Señor Jesucristo aparece a Jacobo, que es el apóstol Santiago, quien llegó a ser un patriarca de la iglesia allá en Jerusalén. Y de último, dice el apóstol Pablo, también me apareció a mí, y yo no era más que un perseguidor de la iglesia, enemigo de Jesucristo. Recordemos en Hechos capítulo 9, cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba en contra de la voluntad de Dios, que era la predicación del santo evangelio. La resurrección es importante para nuestra fe y para nuestro futuro, según Primera de Corintios 15, del 12 al capítulo 20. La resurrección de Jesús se une a nosotros. Si Cristo, dice la Escritura, no resucitó, vana es nuestra predicación y vana la fe. En el verso número 15, el Señor nos habla y nos explica que como cristianos debemos estar seguros de la resurrección de Cristo, y no debemos de andar creyendo a los testigos falsos, aquellos testigos falsos que se levantaron para dar un testimonio falso de nuestro Señor Jesucristo en el concilio del Sanedrín. No, 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 mis amados hermanos, sino de que debemos de ser testigos verdaderos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como aquellos 500 que vieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también la Escritura que dentro de esos 500 muchos no creían. Todavía viendo, muchos no creíamos. Recordemos al apóstol Tomás, que él dijo:
"Oh, si yo no veo al Señor, yo no creeré. Si yo no puedo tocar sus manos ni su costado que fue traspasado, yo tampoco creeré", decía Tomás. Y entonces apareció de pronto nuestro Señor Jesucristo en la habitación donde estaban y le saludó y le dijo: "Tomás, pon tu mano en mi costado y toca mis manos y ve si ¿soy yo o no soy?". Y entonces Tomás creyó porque vio, y Jesús dijo: Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 16 y 17, si Cristo no resucitó, perseveramos en pecado y estaríamos en nuestros pecados. Pero gloria a Dios porque Cristo sí resucitó. El verso 19 dice: si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, dignos de pena, porque nuestra predicación es vana. Vana sería nuestra fe y vana también nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Pero gloria a Dios porque Cristo resucitó y es la primicia de los que durmieron, dice la Escritura. La resurrección es el sello de nuestra salvación. La resurrección de Cristo es el sello de nuestra salvación. Es la confianza, es la garantía de nuestra salvación. En el verso 21 y verso 22 nos habla el apóstol que como Adán introdujo la muerte, pero Cristo introdujo la vida. Gloria al nombre del Señor. Cristo vuelve a la vida para no volver a morir, dice también en el verso número 23. Cristo fue el que resucitó y no volvió a morir. Recordemos que todas las demás personas que habían sido resucitadas por el mismo Señor Jesucristo, ellos resucitaron y volvieron a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó y no ha vuelto a morir porque Él venció la muerte el tercer día después de que murió en la cruz de Calvario. La venció cuando Él fue levantado por el Espíritu de Dios y fue resucitado. Luego, los que son de Cristo, Cristo es la primicia de la resurrección de los que han dormido, de los que han muerto, y luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? La iglesia. La iglesia será resucitada en su venida. Gloria al nombre del Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces la iglesia tampoco. Los que han dormido en Cristo Jesús tampoco serían resucitados, pero Cristo resucitó. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dice también que someterá todos los poderes del mal, también la muerte. Del verso 24 al verso 28 dice de la siguiente manera: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es nada más y nada menos que la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es aquel que sujetó a Jesucristo todas las cosas? Dios Padre, el Dios Creador, Dios Padre, alabado sea su nombre. Pero luego que todas las cosas estén sujetas a Cristo nuestro Señor, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, porque Cristo someterá todos los poderes del mal, todo ese imperio de maldad que nosotros podemos ver que está sucediendo, que está aconteciendo en este mundo. Cristo lo va a someter. El imperio de las oscuridades, el imperio del pecado, el imperio de la muerte, el Señor Jesucristo lo sujetó el día que resucitó. Cristo, con su resurrección, consumará el fin de todos los tiempos. Cristo con su resurrección, Él reina para gloria de Dios Padre, para gloria del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo es el Dios que tiene control y dominio de todas estas cosas, pero en este tiempo está sometiendo
las autoridades del mal, las autoridades del pecado, las autoridades de la muerte, y Él consumará el fin de todos los tiempos. Esa es la importancia, aparte de la importancia de la resurrección en la vida del cristiano, de cómo debemos nosotros de entender este acontecimiento, este evento que sucedió hace 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre la muerte. Gloria al nombre del Señor, porque la tumba está vacía. Cristo resucitó. Alabado sea su nombre, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en punto de la 1:30 en el templo. Bendiciones, y recuerde, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.